En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga en este día, en este martes. Bendiciones para ustedes, para todos los que de una u otra manera se unen con nosotros en esta celebración eucarística a esta hora. Qué bueno, pido oración por ustedes, los que están en sus casas, compartiendo con nosotros la Santa Eucaristía, especialmente por el querido hermano, el diácono Héctor Cruz, que está compartiendo con nosotros la Santa Eucaristía también desde su casa, los hermanos que en sus casas nos sintonizan en España, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en México. Un saludo en este momento, pidiendo al Señor les siga fortaleciendo, les siga llenando, les siga dando su gracia, su amor y su misericordia. Por eso estamos unidos en oración, unidos para pedir al Señor su gracia y su misericordia en este día. Y hoy la primera lectura nos habla de un personaje llamado Esteban. Es el protomártir, el primero de los mártires, San Esteban, un diácono que muere justamente dando la vida por el Señor, pronunciando dos palabras solemnes: a tus manos encomiendo mi espíritu, y Padre Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Dos palabras fundamentales de Esteban. Esteban que lleno del Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús, da testimonio de la resurrección, confiesa con su propia vida, con su martirio, su adicción y su seguimiento a Jesucristo. Esteban que no tuvo miedo a la muerte, tuvo miedo a perder a Jesucristo, tuvo miedo a perder a Cristo, y por eso él le dice estas palabras a aquellos que no son capaces de abrir su corazón a Dios: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Qué palabra más fuerte: duros de servir. Una cabeza dura, hermano, servir. Cuando uno tiene, que uno no se deja doblegar mentalmente, que uno no se deja doblegar por Dios, cuando uno cree que es más inteligente que Dios, incircunciso de corazón, es decir, que no se dejan limpiar el corazón, que no se dejan transformar el corazón, que su corazón sigue siendo una piedra, una roca, y de oídos, cuando la palabra de Dios no penetra, cuando la palabra de Dios entra por un oído y sale por otra, y no transforma dentro, no llega adentro. Eso es lo que Esteban estaba diciendo: cuando uno está sin el Señor, sin Jesús, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. Hermanos, no podemos resistir al Espíritu Santo. Tenemos que ser dóciles. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres sencillos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, que el Espíritu Santo sea nuestra luz. Y Esteban le está diciendo: ustedes se niegan a eso. Y dice que a los profetas muchas veces no le hacían caso, y tenían el Espíritu de Dios, tenían el Espíritu Santo.
Y se lo decía a este pueblo que no se abría al Señor, que estaba cerrado a la presencia de Dios, que era un pueblo desobediente, un pueblo que solamente le interesaban las cosas rituales, pero no estaban interesados en Dios fundamentalmente. No tenían su corazón puesto en el Señor. Y Esteban le está diciendo, hay que pasar de los hechos a la palabra. Hay que pasar de una creencia vacía a una fe sincera, a una fe verdadera, profunda, a una fe en que se adore a Dios en espíritu y en verdad, a una fe en la que se contempla el misterio de la encarnación, se contempla a Jesucristo vivo y resucitado, a una fe donde yo sea capaz de salir del misticismo, de la ignorancia, a una fe que me aleje del paganismo, a una fe que me aleje de creer en cosas que no tienen ningún fundamento cristiano, a una fe que no tiene fundamento teológico. Yo tengo que dejar eso. Y Esteban se dirige a este pueblo para que abra su corazón y no ponga su fe en personas, sino en Jesús. Ponga su fe en Jesucristo, único Salvador, en Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, para que ponga su fe en Jesús como aquel que nos lleva al Padre. Y Esteban le está diciendo la verdad, está hablando con la verdad, para que este pueblo salga de la ignorancia y se revista de la gracia, salga de buscar falsos mensajeros, falsos mesías, falsos personajes que le pudiesen quitar su fe en Jesús. Los taumaturgos en aquel tiempo, que se revestían de personajes grandes y poderosos, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Y dice, ustedes están vacíos, su corazón está vacío, su cabeza está vacía, duro de cerviz, cabeza vacía, incircunciso de corazón, corazón no limpio, y de oídos, la palabra le entra por un lado y le sale por el otro. Y Esteban le habla al pueblo, tienen que cambiar. Y le dice, ustedes mataron a los profetas, ustedes mataban a los hijos de Dios. Y oyendo esta palabra, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Y Esteban, lleno de Espíritu Santo, dijo y fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Recuerden lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 18 y siguiente. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, a la diestra del Padre. Allí, reinando con poder el Señor. Vio el cielo abierto. Recuerden ustedes que cuando Jesús iba a ser bautizado se abrieron los cielos. Brotó el Espíritu Santo. Y dice, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Es decir, ¿qué significa a la derecha? Ahora con el poder merecido. Ahora con la gloria, con la majestad. A la derecha significa con todo su reinado. Allí estaba Jesucristo. Esteban era testigo ya de la resurrección del Señor. Jesús le había dicho, ustedes serán testigos de esto. Y Esteban estaba siendo testigo de la gloria de Dios. Estaba siendo testigo de lo que Dios puede hacer. Y dice el texto, dando un grito estentorio, se taparon los oídos. Vuelvo y le repito, porque la palabra no penetró en ellos, no entró en ellos. Y como un solo hombre se abalanzaron sobre él y lo empujaron fuera de la ciudad, recordándonos lo que le pasó a Jesús, que lo sacaron fuera de la ciudad al monte de la calavera para quitarle la vida. Recordándonos lo que le pasó a Jesús, que suspirando dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban ahora dice, para reconocer que Jesucristo es su Dios, Jesús, a tus manos recibe mi espíritu. Y como Jesús en la cruz al Padre, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Ahora Esteban está diciendo, Jesús, perdónale sus pecados. Señores, Esteban había aprendido del Maestro.
Ustedes me llaman el maestro y dicen bien, si yo siendo el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben hacer lo mismo. Esteban no se quemó. Esteban no se quemó. Esteban recibió de Jesús. ¿Y qué fue lo que Esteban recibió? Primero, Esteban se dio cuenta que el discípulo no puede ser más que su maestro. ¿Qué significa eso? Que si el maestro muere en la cruz, también el discípulo tiene que saber que puede morir en la cruz. No necesariamente, pero puede pasar. Que si el maestro fue martirizado, el discípulo puede ser martirizado. Que si al maestro lo rechazaron, también el discípulo puede ser rechazado. El discípulo no puede ser más que su maestro. En otra palabra, lo que es el maestro tiene que ser el discípulo. Lo que le aconteció al maestro le va a acontecer al discípulo. Le acontece a Cristo, le puede acontecer a los cristianos, a ti y a mí. Es decir, el sufrimiento y el dolor sopesado en la persona de Cristo, antes de ser una carga y una maldición, visto desde la fe, son una bendición para la gloria de Dios. Y Esteban estaba consciente de esto. Esteban sabía que su sufrimiento era efímero y pasajero, comparado con lo que Jesús le había dicho, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y Esteban estaba dispuesto a ser testigo de Jesucristo, a ser testigo de Él. Y esto fue lo que hizo Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu, le dijo. Estas fueron las primeras palabras de Esteban cuando era apedreado. Recibe mi espíritu. Haciendo alusión a cuando Jesús le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la segunda palabra de Esteban, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Siendo las primeras palabras de Jesús en la cruz. No le tengas, Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Esteban fue un radical seguidor de Cristo. Hoy tenemos que seguir a Jesucristo con radicalidad, no a media tinta. Es decir que soy cristiano, pero no doy testimonio. Decir que soy catequista, pero no vivo como catequista. Decir que soy sacerdote, pero no vivo como un sacerdote. Decir que soy casado, pero no vivo como casado. Decir que soy una cosa. Jesús nos invita a ser testigos como Esteban, a dar testimonio eficiente y verdadero de Él. En medio de todos los problemas, Él nos invita a poner nuestra fe en Él, como Esteban, a poner nuestra confianza en Él, no a ponerla en nadie, sino en Jesucristo, Jesús, en Cristo Jesús, porque es a Él a quien tengo que adorar, como lo hizo Esteban, es a Él a quien tengo que seguir, como lo hizo Esteban, es a Él a quien tengo que adherir mi vida, a quien tengo que confiar mi vida, mi corazón, mis sentimientos, todo a Jesucristo el Señor. Y hoy lo vemos en el Evangelio de San Juan. La gente quería poner su corazón no en Jesús, sino en las cosas materiales, en el pan que es momentáneo, harta un momento, pero no para siempre. Y Jesús le tiene que hablar claro a este pueblo, que le busca no porque le han descubierto como Mesías, como Salvador, como ungido, sino que querían saciarse de nuevo. Y Jesús les tiene que decir estas palabras, que Él es el pan de vida. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. El pan que se dio, el maná que se dio, fue solamente un pequeño anticipo de lo que sería Jesucristo. Una pequeña muestra de lo que vendría después. Lo que ellos recibieron fue para saciar el hambre. Ahora viene Jesucristo y es para saciar la vida, para mostrarnos a nosotros que Él es la vida. Y por eso dice Jesús, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién es que ha bajado del cielo? Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Ese es el pan que bajó del cielo, hermano. No busque otro pan. El único pan que bajó del cielo es Jesucristo. Nosotros podemos ofuscarnos en la mente y buscar otros panes. Queremos quizá buscar otros caminos y otras alternativas en la vida, como refugiarnos en ocultismo, refugiarnos en brujería para buscar desde allí la vida, refugiarnos en cosas esotéricas para desde allí creer que vamos a encontrar la vida, incluso en lo que tiene que ver con todo el culto al cuerpo que se le da, el culto que hoy se le da al cuerpo, es decir, para que la gente se sienta bien. No, no, Jesucristo dice, el único pan que da la vida soy yo, soy yo. El único pan que da la vida soy yo. Y ellos se le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Llegaron al entendimiento, llegaron a comprender que sin Jesús no se puede tener vida, que sin Jesús no se puede acceder al Padre, sin Jesús no se puede contemplar los misterios que el Padre nos tiene reservado. Jesús le contestó, mírenme, mírenme, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Oiga bien esto, hermanos y hermanas, el que viene a mí no pasará hambre. Hay mucha hambre, la gente tiene hambre de paz, la gente tiene hambre de ser amada, la gente tiene hambre de ser valorada, de ser respetada, de ser querida. La gente tiene hambre de que alguien le diga, eres importante. ¿Y quién es el único que puede decir esa palabra? Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede decir a ti, yo sacio tu sed que tienes. Yo te quito esas cosas que te dejan intranquilo, inseguro, inquieto en la vida. Yo puedo hacerte a ti ser la persona que tú quieres ser. Y dice Jesús, el que cree en mí nunca pasará sed. Dos cosas. El pueblo le dieron pan y le dieron agua en el desierto. Moisés le dio el maná y después le dio el agua. Jesucristo dice, lo que Moisés le dio, el pan y el agua que Moisés le dio, fueron pasajeros, fueron momentáneos. Lo que yo le voy a dar será para la vida eterna. Y solamente yo lo puedo dar, nadie más lo puede dar. No lo busquen fuera de mí. ¿Y dónde lo da Jesús? En la Eucaristía. Todos estos días hemos leído los textos de la fracción del pan, de la Eucaristía. Jesús se queda en la Eucaristía para desde la Eucaristía darse como pan vivo bajado del cielo. Para desde la Eucaristía alimentar a una humanidad sedienta, llena de sed. Esa sed que tú tienes de que ya no encuentras sentido a tu vida, esa sed te la puede saciar Jesús. Él sí puede hacer que tu vida tenga sentido. En las cosas más pequeñas, en el amor a tu familia, en el trabajo diario, en la dedicación al enfermo, en cada detalle de la vida, allí el Señor va saciando la sed que nosotros tenemos. Y esa sed, hermanos y hermanas, solamente la puede saciar Jesús. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de saber que Él sacia nuestra sed, que Él nos quita el hambre y que Él nos devuelve la vida. Gracias, Jesús, te damos por tu palabra, palabra de vida, palabra de paz. Amén.